Bienvenidos. Cuando empecé a grabar este video estaba muy contento, señores. Estaba muy contento, de verdad. Y primero empecé y no estaba grabando. Y luego ya llevaba 6 minutos bastante buenos y me interrumpieron la puta madre. Entonces, tengo que serenarme un poco. Pero bueno. El día de hoy quería hablar de un tema que lleva mucho tiempo en mi mente y que de hecho considero que es muy relevante. Entonces, tengo muchas ganas de hablar porque yo considero que como parte del individuo que yo soy, es una pieza fundamental de mí. Y me sorprende mucho que hoy en día, o sea, aunque vivamos en una sociedad diferente, eh, últimamente haya un nuevo empuje contra, otra vez, específicamente contra los hombres que les gusta esto, ¿no? Entonces, quiero hablar de este tema. Los videojuegos, señores, los videojuegos. Y cómo los videojuegos me hicieron mejor persona, ¿ok? Tema importante. Antes de ir al tema, tengo muchas ganas de hacer referencia a un comentario que me hacían en el video de ayer. Enamórate del proceso, no del resultado. Si no lo han visto, deberían de verlo, está muy bueno. Me hacían un comentario, me parece que el usuario Macaco me decía algo así como de que ponle música de fondo y ponle efectos y bueno. Macaco, primeramente, pues bienvenido a Volver Ermitaño. ¿Quién te crees para darme indicaciones, cabrón, de cómo hacer mis videos? Nada, no es cierto, nada. Es broma. Bienvenido. Pequeño chistorete digital, señor. No. Bueno, primero que nada, no sabría qué clase de música de fondo ponerle a estos videos, porque si le pusiera yo música motivacional, no me podría tomar a mí mismo en serio, de verdad. Sentiría yo que es un chiste, cabrón, que es una parodia. Y y pues así como que ponerle un rockcito así ligerito sería como de porno. O sea, la verdad creo que hay muchas cosas que no les quedan a estos videos. Y si algo me gusta de estos videos es precisamente, ¿no? Pueden escuchar la lluvia. Si hubiera música no se podría escuchar. O sea, no es por justificarme con el hecho de que no quiero renderizar estos videos, porque a mí me gusta mucho que nada más puedo yo montar mi webcam, grabar y subirlo directamente y disfrutar del resultado, porque realmente me gusta cómo quedan. Sino que también pues me gusta que no tengamos distracciones, que no tengamos nada extra, o sea, que verdaderamente sea una cámara, su servidor y los ruidos del ambiente, ¿no? Pero bueno, el día de hoy quería hablar de este tema que les digo, lleva mucho tiempo que quiero hablar de él y justo he estado teniendo muchos recordatorios de ese pinche tema porque me salen un chingo de videos del algoritmo de cómo hoy en día varias páginas así de mujeres se dedican a ofender o tirarle basura a los vatos por jugar videojuegos, ¿no? Y al mismo tiempo me han salido un chingo de clips y videos de la historia, de la increíble historia de Red Dead Redemption 2, de mi juego favorito. Y y eso me ha recordado todo el impacto emocional que tuvo esa saga sobre mí, o sea, y verdaderamente me impresiona mucho que, o sea, históricamente los videojuegos pues siempre han sido satanizados, como siempre han sido algo para gente inteligente, entre comillas, en un principio, porque eran los únicos que le entendían a los sistemas de computación, a los sistemas de manipulación remota, al nivel necesario como para jugarlo. Con el tiempo, pues esa como elitización del género se ha ido perdiendo. Ahorita es una industria enorme, o sea, es una industria que genera casi tanto dinero, si no es que más, que la industria militar de muchos países que se dedican al armamento exclusivamente, o sea, imagínense. Entonces, ay cabrón, se está metiendo el agua. Ok, perdón. Se estaba metiendo el agua y no me había dado cuenta. Entonces, no es
no es para menos que los videojuegos hoy en día sean una parte tan importante de la vida cotidiana de mucha gente, no solo hombres, ¿no? Pero es cierto que generalmente son más hombres los que se introducen a este mundo, al menos de una forma más, como le dirían, hardcore, ¿no? Que realmente es una mamada decirle así, simplemente de forma más dedicada, que realmente te introduzcas en las historias, que generes como mucha competitividad alrededor de mejorar tu habilidad mecánica en diferentes juegos. Todo eso pues te desarrolla como un individuo. Tú puedes creer que solamente se queda en un videojuego, pero realmente si tú sabes, porque eso también es una chamba extra, si tú sabes transmutar ese conocimiento o esa dedicación que le has invertido a ciertas cosas como los videojuegos, a otras áreas de tu vida, realmente se convierte en una fortaleza. Pues digo, creo que uno tiene que ser capaz de hacer eso con casi todos sus hobbies. Tienes que ser capaz de transferir como esa habilidad de tu hobby a otras áreas de tu vida, porque a final de cuentas todo eso se complementa. Los hobbies son muy importantes. Y yo lo que noto es que en el mundo moderno la gente ya casi no tiene hobbies. O sea, incluso muchos hombres que, por ejemplo, tienen como hobby los videojuegos, que lo hacen de forma ya muy casual, que en literal solo juegan FIFA una vez en la noche y ese es como todo. O sea, bueno, eso ya es un entretenimiento netamente. Y pues digo, también te desarrolla y lo que quieras, pero es diferente cuando te introduces de lleno en el arte del videojuego, porque es un arte. Yo puedo decirles, y aquí es donde empiezo a hablar de mi experiencia personal con este tema y de lo que quiero hablar justamente, que juegos como Red Dead Redemption 1 y Red Dead Redemption 2 cambiaron completamente a su servidor. O sea, que sus historias verdaderamente me impactaron en referencia a hacer el mal y vivir después de hacer el mal y realmente saber que no hay una redención ante las cosas, aunque nosotros creamos que nos podemos justificar en mil y un razones y darle la vuelta y lo que sea y romantizar los malos aspectos de nuestras vidas, los malos aspectos de nuestras personalidades, nunca lo vamos a lograr hacer porque el mundo finalmente nos va a traer esa redención roja muerta, que justamente es el nombre de la saga, ¿no? Y bueno, yo creo que son de las piezas más importantes que han habido en ese medio. Han habido obviamente muchas más historias. Last of Us, simplemente digo, ahorita ya se convirtió en una serie y lo que quieran. Last of Us también fue de las historias más importantes que hubo. Han habido muchos juegos de historias muy impactantes. En este momento se me están olvidando. Incluso si nos vamos a juegos comerciales como el Grand Theft Auto 4, también tiene una historia muy importante. El valor de la libertad, y cómo la venganza realmente pues nunca te lleva a nada. O sea, cosas que son lecciones éticas, son lecciones de valores, de morales, de verdaderamente confrontarte con la naturaleza humana, con tu propia naturaleza y observar cuáles pueden ser las consecuencias de ser una mala persona o una persona que simple y sencillamente pues, no le importa en lo absoluto dañar a los demás o creer que está justificado en que como quiere hacer lo que se le da la gana puede pasar por encima de todos, ¿no? O sea, tú puedes ver en los videojuegos, digo, claro que hay una gran disonancia ludonarrativa, diría por ahí el Dayo, en que pues por ejemplo en juegos como GTA o Red Dead pues puedes salir y masacrar a todo mundo y en la historia aún así te estás redimiendo, ¿no? O sea, claro, es una disonancia muy grande, pero yo sí considero que hay una, o sea, es que hay varias como formas diferentes en las que te entretienes y en las que al mismo tiempo aprendes dentro de los videojuegos. Hay momentos donde genuinamente uno apaga el cerebro y solo se dedica a ejecutar violencia o ejecutar los comandos pertinentes dentro del juego de lo que sea que estés haciendo.
Y también hay veces donde genuinamente te introduces en el personaje que estás viviendo, en el personaje que estás observando, en la historia que estás viviendo, y sientes todas esas emociones, o sea, sientes todos esos momentos, te acostumbras a los personajes al nivel que los sientes como gente que conoces de toda tu vida. O sea, hacer eso no es nada diferente a sentarte y leerte un libro así a profundidad y sentir todo lo que ese libro te expresa. No es diferente a sentarte a ver una película y que te conmueva al grado de las lágrimas, ¿no? Y sientas que eso te ayudó a liberar un dolor que traías ahí guardado. No es para nada diferente. Y la hipocresía que hay hoy día al respecto, solo porque existen juegos extremadamente sencillos que no requieren nada de lo que yo les estoy hablando, nada de inversión emocional, nada de aprendizaje de nada, solo porque eso existe y es una forma perfectamente válida de entretenimiento también, porque también entrenas tu coordinación de manos con ojos y también entrenas tus habilidades a final de cuentas de tolerancia, o sea, porque hay tolerancia a la frustración involucrada en los videojuegos, y yo sí siento que conforme avanzas en este hobby, generas una tolerancia muy grande a la frustración, y eso puede ser muy entretenido. Simplemente vean ahorita, cuando empecé este video yo estaba emputado, ahorita ya estoy bastante relax, y estoy hasta de buenas, ¿no? O sea, eso es lo que sucede con estos temas. Entonces, no digo que eso sea solo por los videojuegos, pero estoy diciendo que todo eso ayuda. Ahora, eso no es excusa para literal solo dedicarte a jugar videojuegos. O sea, yo lo he dicho ya anteriormente en este mismo video, es un hobby. Es un hobby, tienes que tener tiempos para él, tienes que tener dedicación con él y darte ese tiempo de invertirte en él, pero no es algo que puedas estar haciendo todo el tiempo. Ahora también hay que ser sinceros, una sesión de 1 hora de jugar no es nada. O sea, cuando haces esto de lo que estoy hablando de invertirte realmente, 1 hora no es nada. Entonces también hay que ser realistas con que en media hora, 1 hora, no vas a lograr ese grado de inmersión, ese grado de desarrollo con tu medio, o de lo que podrías hacer en 3 horas o 4 horas. O sea, sí es algo que toma tiempo, es algo que te puede tomar tiempo. Te tienes que dar tus breaks, se vale y es bueno, ¿sí? Pero yo puedo decir que verdaderamente personajes como Arthur Morgan me enseñaron valores que dentro de mí existían, que había intenciones de desarrollarlos, pero que no había esa fuerza ni ese ímpetu ni figuras como lo suficientemente valiosas en mi cercanía como para recordarme la fuerza que un hombre debe de tener para sacar adelante a las personas que sintamos que valen la pena, a las personas que sintamos que debemos de salvar, y que primeramente nos tenemos que salvar nosotros, ¿no? Primero nosotros, y cuando salvarnos nosotros simplemente ya no es suficiente porque sabemos que el fin se acerca, entonces hacer todo lo posible por los que nos rodean, ¿no? Y ese ímpetu por generar cada vez una comunidad mejor. Simplemente yo soy una persona que, digo, ahorita ustedes me ven muy cómodo aquí hablando en la cámara y todo y expresándome así, pero realmente soy muy penoso, o sea, soy muy penudo, y verdaderamente me da mucha pena cuando yo era más joven el llegar y hablar o saludar a alguien, o sea, muchísima vergüenza, no, me costaba demasiado. Por ejemplo, Red Dead, nuevamente Red Dead 2, porque es que también, ahorita les voy a hablar, llegó en un periodo muy específico. Justamente me dio como más ese ímpetu para, por ejemplo, dar las buenas tardes, los buenos días, las buenas noches a casi todos los lugares a los que voy llegando, o en mi trabajo, ¿no? Esa clase de detallitos que yo realmente lo empecé a hacer por eso. O sea, y puede ser una pendejada, pueden ustedes decir, no mames, güey, o sea, como, lo que tú quieras, güey. Yo lo empecé a hacer en parte por eso, y verdaderamente yo veo cómo eso me ha afectado positivamente, güey. Entonces, al final es una gran ventaja, o sea,
tú le vas a escarbar, ay cabrón, tú le vas a escarbar el valor positivo a todas las cosas que tú estés haciendo, güey. Ya se chingó la cámara, ya se movió. Bueno, ahí está. Tú le vas a escarbar, güey, el valor positivo a las cosas que tú estés haciendo. O sea, y si tú realmente le sacas esas cosas, las extrapolas hacia tu vida cotidiana y logras incorporar buenos valores, logras incorporar buenas conductas a raíz de eso, o sea, qué mejor, mamón, qué mejor, literal te estás haciendo un favor mientras te entretienes, ¿no? Ahora, eso no significa que no se pueda también ser sádico y violento dentro de los videojuegos y puede haber gente que diga que eso te afecta negativamente. Ya hay muchos estudios que comprueban que no, que realmente para la gente que ya de por sí es proclive a la violencia, termina siendo hasta cierto punto una forma agradable de desvanecer esa carga que ellos tienen con esa ansiedad que viene asociada a su sadismo. Y para la gente que no es para nada violenta, tampoco termina siendo así como de, oh, voy a convertirme en un asesino serial. No, se divierten con ello, pero reconocen que es algo pues perfectamente virtual, inexistente, ¿no? Y creo que hay mucho valor en eso también. O sea, creo que hay valor también en el poder expresar, ejecutar un grado de violencia que nunca vamos a ejecutar en la vida real. Esperemos por el hecho de que la sociedad siga siendo estable y la civilización exista, porque si nos convirtiéramos en una civilización postapocalíptica, pues no les prometo que yo pueda ser una persona pacifista, ¿sí? Y lo mismo para la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque ya no te estás enfrentando a un videojuego donde todo es una cosa ficticia. Ahora te estás enfrentando a que tu familia pueda realmente estar en peligro, que realmente pueda llegar gente a intentar quitarte tus cosas. ¿Y cómo vas a reaccionar ante todo eso? ¿No? O sea, no estoy diciendo que los videojuegos te preparen para esos escenarios, pero pues también, de cierta forma, si lo queremos ver así, lo hacen. Al igual que los videojuegos han ayudado a que haya un conocimiento general de armamento, de cómo utilizar armamento, de cómo son las piezas de un armamento, y cómo es el funcionamiento general de un arma de fuego para la mayoría de los jóvenes de hoy en día, y eso es otro tema también. Entonces no todo es color de rosas. No estoy diciendo que los videojuegos sean 100% bondad, porque son un negocio, a final de cuentas son un negocio, y en todo negocio va a haber cosas buenas, cosas malas, pero creo que se le puede extrapolar cosas muy buenas, y creo que también por ser un medio que te permite estar interactuando con algo, es muchísimo más valioso que un medio que solamente es pasivo, como ver un video o ver una serie o ver una película, ¿no? O sea, también tienen un valor artístico muy grande, pero no es lo mismo, o sea, no es lo mismo. Te inviertes de una forma muy diferente cuando estás jugando un videojuego, y ese grado de inmersión que logras con ese medio es muy valioso en el día de hoy, sobre todo en la era donde no tenemos ya el mismo grado de atención que solíamos tener, donde cada vez estamos viendo más y más que la gente se queda sin capacidad de retentiva, ¿sí? Creo que es muy valioso que podamos extrapolar de un medio tan popular, tan entretenido como los videojuegos, podamos extrapolar cosas buenas. Entonces, pues nada, simplemente les agradezco mucho haber llegado hasta aquí. Espero que les haya gustado el tema de hoy. La lluvia ya se puso más intensa. Espero que les haya gustado el tema de hoy. La verdad, para mí es un gusto muy grande poder hablar de esto. Se me olvidó mencionar un pequeño temita por ahí que les dije hace rato, de que en el momento en que llegó Red Dead 2, ¿no? Para mí, ese juego llegó cuando yo llegué a vivir a un departamento culerísimo en otra ciudad, que literal era un hoyo en un edificio sin ventanas. Así, era un cuarto sin ventanas detrás de unas escaleras. Y que digo, por lo menos la renta era muy barata, pero que fue muy deprimente vivir ahí. O sea, fue muy, muy deprimente vivir ahí.
Aparte estaba yo pasando por una ruptura amorosa muy difícil, mi primera relación seria así de mucho tiempo. Y verdaderamente fue horrible, o sea, internamente ese tiempo me hizo trizas y muchas veces pensaba yo en que pues la vida era una absoluta basura y no tenía por qué seguirla viviendo. Y sin embargo, y siéndoles bien sincero, ya no me quedaba mucho dinero. Y en el momento en el que vi que sacaron Red Dead, lo compré así, precio completo. Y yo sé que tal vez fue una decisión muy irresponsable. De hecho, creo que nunca le había dicho a nadie esto, de esa decisión que tomé. Porque sí fue una decisión muy irresponsable de mi parte. No me quedaba mucho dinero, solo tenía mis ahorros. Y gasté mis ahorros, no todos, pero sí gasté una parte de mis ahorros en justamente comprar ese juego en recién salido. Y la verdad, creo que fue la mejor decisión que pude tomar en ese momento porque no sé qué hubiera sido de mí si no hubiera tenido ese juego. Si no hubiera tenido a esos personajes, si no hubiera tenido a Arthur Morgan, si no hubiera tenido a la pandilla en ese momento, no sé qué hubiera sido de mí, la verdad, no sé si hubiera podido salir del hoyo. Fueron tiempos de verdad bien feos, güey, bien feos. Y los veo ya ahorita muy de lejos, muy de lejos. La persona que yo era en ese entonces también, muy de lejos. Y desde entonces me he vuelto a pasar ese mismo juego otras 5 veces. Y cada vez me enseña más cosas, yo diría. Y pues no es el único que me ha enseñado cosas, pero por eso es mi juego favorito, porque es el que más me ha enseñado. Y pues nada, ahora sí ya, creo que ya puedo despedir el video. Nada más quería agregar esa partecita que hace rato mencioné. Y darles un poquito de contexto, ¿no? Pero bueno. Señores, cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente episodio del El Ermitaño Sin Filtros. Y pues nada, no va a haber música de fondo. Al menos no por el tiempo previsible. Si después atrae más gente la sección y me dicen, no, sí, ponte un pianito aquí de jazz, una musiquita aquí relajada, así como, o un ambiente así como de que estamos en un bar y la chingada, pues yo jalo, güey, yo jalo a la idea. Pero digo, tengo que ver que a la gente también le atraiga la idea. Por el momento a mí me gusta que esto sea así, así. Pero bueno, cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente episodio.